Estamos con Germán Coronado, director de Ediciones Peysa y presidente de la Cámara Peruana del Libro. Primero quisiéramos hacerles algunas preguntas como presidente de la Cámara Peruana del Libro. Encantado. ¿Cuál considera que ha sido su más importante o sus más importantes logros de este periodo que ha estado al frente de la Cámara Peruana del Libro? Probablemente crear en el plano interno, crear una mística de trabajo, que ese ha sido mi empeño, ¿no? En torno a la necesidad de que la ciudadanía vuelque sus ojos hacia la importancia de la lectura como un factor de cambio social, ¿no? Hemos acuñado lemas, hemos trabajado bastante con intensidad desde el seno de la Cámara Peruana del Libro, con la intención de proyectarnos hacia la sociedad, con ese mensaje, ¿no? O sea, ese es en el plano interno. Y en el plano general, digamos, de nuestro vínculo con los asociados y con la ciudadanía, trabajar para que el libro circule libremente, si logramos la renovación de la vigencia de la ley del libro en el año 2015, con una renovación de corto plazo, pero renovación al fin, ¿no? Hemos estimulado la presencia del libro peruano en el exterior y hemos tratado de impulsar la actividad editorial y librera, ¿no? En todas las formas posibles, lícitas e imaginativas, ¿no? Hemos gestionado las ferias del libro como actividades centrales, como la vitrina, para que se conviertan en la vitrina principal de lo que se produce en el Perú y de lo que circula en el Perú como contenido, ¿no? En forma de libro. Cuando inició su gestión habló de un acercamiento a las editoriales de provincias. Sí. ¿Se ha logrado ese acercamiento? Se ha logrado en forma todavía insuficiente desde mi punto de vista, pero seguimos trabajando en ese terreno. ¿Hasta qué punto se ha avanzado con esto? Hemos avanzado en establecer una red, ¿no? Lo que pasa es que hay una fragilidad muy grande en el mundo editorial peruano, porque este es digamos, si hablamos en términos de mercado, ¿no? Esta es una maquinaria todavía muy precaria, la nuestra, la del Perú me refiero, en el terreno del libro. Es decir, hay grandes empresas que se dedican a la venta de, no sé, computadoras, de la línea blanca, de los equipos de sonido, es decir, tantas y tantas líneas comerciales, y el libro ha pasado a ser una más en este mundo donde el mercado es el que establece las pautas de la vida ciudadana, ¿no? Y ocupa una casilla muy excéntrica, digamos, no está en el centro del interés del ciudadano, ha dejado de estar en el centro como si lo estuvo. Probablemente la peruana fue una sociedad lectora, hubo mucho consumo de libros en la década del 40, el 50, el 60, había grandes librerías, grandes lectores, había un sector importante de la ciudadanía, la clase media que existía en ese entonces, no solo en Lima, en Cusco, en Piura, en Arequipa, en las capitales de provincia o departamentos, había un interés, había en Jauja, por ejemplo, ¿no? Conocemos el caso de Edgardo Rivera, ¿no? Que tenía acceso a biblioteca, tenía acceso al libro, a las novedades editoriales. Había una red de circulación del libro que se ha reducido mucho. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, lo que pasa es que ha habido muchas crisis sociales y económicas que han afectado a la cadena del libro. Desapareció la cadena del libro en el Perú. En la década del 2000, al inicio de la década del nuevo milenio, casi no había librerías en el Perú. Quedan muy pocas, ¿no? Las grandes cadenas de librerías habían desaparecido. Y quedaban 3 o 4 empresas del pasado, que eran librerías muy específicas, ¿no? Que estaban situadas todas en San Isidro, Miraflores, y para de contar, y en provincias habían desaparecido las librerías, en las capitales de departamento, en las ciudades del interior no había librerías, desaparecieron.
Entonces, desde el 2002, 2003, hay una recomposición del circuito comercial. Sin un circuito comercial de libro, el ciudadano no tiene acceso a las novedades editoriales. Y ese circuito está centrado hoy en día en un 70% en Lima y en un 30% en provincias. O sea, es totalmente digamos, no es equilibrado, no es un esquema que sea favorable para los lectores del país, digamos así. Y tampoco lo es para los editores del país, a estos pequeños editores que hay en Arequipa, que puede haber en Chiclayo o en Iquitos, ¿no? Mucho menos. Ellos están perdidos en un ámbito que no tiene casi contacto con el capital, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? Sí, pues hubo una especie de ruptura de la cadena. Se rompió la cadena comercial, se está recomponiendo lentamente, ¿eh? Y hay inversiones bien interesantes. Virginia las debe conocer, como por ejemplo la de SBS, que va instalando librerías en algunas ciudades del interior, o Ibero, que también va creciendo. Crisol ha parado un poco ese ímpetu de expandirse por el país, pero también tiene locales en algunas ciudades, ¿no? Y son intentos por abarcar más ámbitos poblacionales, ¿no? Que me parecen interesantes. Y también hay algunas librerías pequeñas que han aparecido en algunas ciudades, como en Arequipa, como en el Cusco, que son entusiastas del libro, que están tratando de posicionarse como ejes de una vida cultural, una vida libresca, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer para que se restaure esa cadena? Lo que pasa es que todo esto tiene que ver con un problema que se llama descapitalización. Los empresarios peruanos del sector librero se descapitalizaron, me incluyo, nos descapitalizamos en estas sucesivas crisis de los años 70, fines de los 60, 70, los 80 y los 90, que han sido años turbulentos por distintas razones. Incluso el inicio de la década del 2000 fue muy malo, el inicio del milenio, porque había una recesión feroz, se instaló una recesión feroz que duró varios años, ¿sabes? Duró como 5 o 6 años. Y claro, se hablaba de que el Perú crecía a un ritmo del 8, 10% era la cifra mágica, ¿no? Anual, pero es que veníamos del hoyo, y digamos, las pérdidas que se generan en 30 o 40 años liquidan sectores completos, casi que quedó liquidado. El 80% de los actores del sector comercial y del sector editorial peruano hoy día son actores que se han instalado en la década del 2000, o sea, el nuevo milenio, el 80%. Y el 90% del mercado está en manos del mercado editorial está en manos de 3 o 4 empresas, ¿no? Que son transnacionales, ¿no? Que dominan ampliamente, porque nos agarraron con las defensas bajas a los actores locales y se han instalado y reinan, pues, ¿no? El problema es capital, el problema es recursos para poder trabajar. Y si nosotros que estamos en Lima y tenemos acceso a la red comercial más o menos atractiva ya hoy día que hay en Lima, pues imagínense los sectores de provincia, casi que sus obras circulan muy localmente o están dedicados a negocios pues específicos. Conozco editores en Trujillo o en Chiclayo que están teniendo éxito, ¿no? en hacer planes lectores para las escuelas regionales, ¿no? O en Ayacucho también, ¿no? Hay editores que se están dedicando a trabajos específicos, pero que no proyectan su labor más allá. Creo que tampoco les interesa. ¿Tú conoces ese fenómeno, Virginia? Sí, la distribución es, se han creado circuitos informales, ¿no? No, esos no son informales, digamos, son circuitos específicos. Yo no le llamaría informales porque hacen libros para las escuelas de la región. Y no sé si por cauces legítimos en todos los casos, colocan sus libros en las escuelas de la región. Deben ser legítimos. Yo tengo que pensar en positivo, ¿no? Digamos, no tengo por qué pensar de otra manera.
Mientras no descubra que hay otras circunstancias, pienso que son emprendimientos legítimos y tratan de colocar estos libros que hacen específicamente con una intención y con una dirección en los centros educativos de la región, porque hay el plan lector, ¿no? Claro. Entonces están gestionando ellos y visitan los colegios de la región y nada más que ellos llegan, pues porque están ahí. Y acá en Lima, según he escuchado, hay el problema de que algunas librerías no aceptan publicaciones de editoriales peruanas, ¿no? Prefieren las importadas. Digamos, yo no lo pondría así, yo lo que diría es que la cuota de exhibición, igual que hay la cuota de exhibición de los libros de las películas en los cines, debería ser mayor, un poquito mayor, deberíamos ser capaces de exigir conjuntamente los editores peruanos que se nos dé más presencia en las librerías. Es que, claro, llegan en octubre o en noviembre, llegan los embarques de las grandes transnacionales para el festival navideño de ventas, ¿no? E invaden las librerías con mercadería que han importado y desplazan al editor nacional. Esto está pasando, es real. Yo lo considero muy injusto, pero estamos en un sistema que se llama de libre mercado. Entonces yo no puedo obligar a un empresario, que es el librero, salvo que sea digamos, si él no actúa por convicción y les pone un freno, yo no lo puedo obligar, no hay forma en que ni yo como editor, y mucho menos como presidente de la Cámara Peruana del Libro, le exija una actitud diferente. Ese es el libre mercado, esas son las trampas del libre mercado, ¿no? Es decir, todo muy bonito aparentemente, pero en realidad nos avasallan, pues nos clavan, llegan 8 toneladas de libros, 16 toneladas de libros, 20 toneladas de libros para Navidad, de los 3 o 4 grandazos y nos desplazan. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta diversidad de contenidos que no podemos ofrecer nosotros, aunque nosotros tenemos, cada uno ha trabajado sus joyas literarias para ofrecerlas al público, ¿no? Con empeño, con el mismo cariño de siempre, pero resultamos desplazados. Y es muy injusto, muy lamentable, hay que conversar. Yo soy partidario de conversar porque estas cosas hay que decirlas, aunque no les guste a algunos, hay que decirlas y hay que trabajarlas en ese plano, el plano del diálogo, porque desgraciadamente no hay ley que podamos invocar para que esta situación Yo no puedo ir a decirle, pero mi libro es igual de importante, me van a decir, pero él me trae, para Navidad me trae 2000 títulos, tú me traes 30 novedades. Y esas 2000 me interesan porque tienen una rotación, por lo que sea. Ahí estamos sujetos al criterio del librero. Hay libreros que todos conocemos, no quiero mencionar, que son leales a la producción editorial nacional y tienen en la mesa de entrada siempre al ingreso de su librería las novedades peruanas. Y este es un homenaje a los escritores y a los editores peruanos, y todos sabemos de qué librero o librera estamos hablando, y es una satisfacción poder decirlo. Existe la mesa de las novedades en primera fila, ¿no? Las novedades que se producen en el país. Ojalá todos los libreros fueran igual de conscientes, ¿no? Pero bueno, cuestión de conversar y decirlo y lograr que cambien la actitud un poco, ¿no? Es decir, no podemos ser solamente esclavos de la rentabilidad. También hay que fomentar valores, ¿no? Hace poco la Cámara Peruana del Libro y CERLAC publicaron el diagnóstico del sector editorial del Perú. En efecto, más o menos está pintada esa situación. Se ve, si bien hay un crecimiento, es un crecimiento similar a que se ha dado en otras épocas, se podría decir muy, muy pequeño, ¿no? No es un despegue. A partir de este diagnóstico, ¿cuál sería la palabra adecuada o cómo describiría al sector editorial peruano? Lo describo como muy frágil, ¿no? Todavía muy vulnerable. Lo que pasa es que, vuelvo, en una economía de mercado,
el que no tiene capital está frito. Y ese es el mayor problema que tenemos los actores de la cadena del libro en el Perú, que es muy difícil acumular capital. Y uno invierte dinero y uno puede invertir 20 con la expectativa de recuperar esos 20 y ganar 10 más, digamos, tener 30 al final de un ejercicio, digamos, ¿no? 30 lo que sea, digamos, 30 fichas, ya, pero eso no ocurre, porque uno invierte 20 y con la incertidumbre que hay en este mercado, lo más probable es que no regresen esos 20, lo más probable es que regresen 12 o 14 o 15, estamos a pérdida hace muchos años. Y lo que no regresó se queda producido en libros en el almacén. Entonces tenemos almacenes que se van desvalorizando, ¿no? Ahí está la utilidad, pero no vuelven dinero. Y el que no tiene capital no puede crecer. Nos tenemos que reducir, por el contrario, en lugar de crecer. Entonces eso explica por qué pues, no podemos competir de igual a igual, porque no tenemos un mercado. Desgraciadamente, el Estado en el Perú no compra, porque no hay una red de bibliotecas públicas. Si cada región, cada provincia, tenemos más de 1.800 distritos en el país, si cada distrito tuviera una biblioteca como esta, solo como esta, ya sería un avance. Y esta es una gran biblioteca, linda. Yo conozco bibliotecas que son absolutamente precarias en localidades que querían tener verdaderas. Vámonos a Barranco, acá nomás. No tienen una sala como esta, dotada de especies bibliográficas diversas y algunas de actualidad, otras clásicas, con una diversidad de contenidos. No las hay. ¿Cómo es posible que Barranco, que está acá en el casco urbano de Lima, no tenga una biblioteca bien dotada? Es una vergüenza. Para decir uno, ¿no? Las únicas municipalidades que yo conozco en Lima que tienen bibliotecas realmente ejemplares son la de Miraflores y la de San Isidro. Tal vez me dicen que la de Surco no la conozco, pero bueno, las que yo conozco, Miraflores y San Isidro, he recorrido algunas otras y son una vergüenza. En Lince no hay una biblioteca pública. En Jesús María tampoco. Bueno, han instalado una, dicen que van a... Bueno, puedo decirlo, la Cámara Peruana del Libro ha donado un dinero importante a la Municipalidad de Jesús María para la potenciación, instalación de una biblioteca pública, ¿no? Entonces, esperemos que esto sea así, ¿no? Yo todavía no he ido, no he sido invitado por las autoridades de Jesús María, el señor alcalde y sus regidores para conocer en qué se invirtió esa donación que hicimos en dinero, ¿no? Pero espero que la hayan instalado, porque ya es hora de que esto despegue, ¿no? Pero vuelvo me he ido un poquito por la periferia de la pregunta. Lo que pasa es que en esta situación, en una situación de precariedad en la que nos desempeñamos los editores y los libreros peruanos, es muy difícil fructificar. El único sector, digamos, exitoso en el que actúan editores peruanos es el de texto escolar. Donde hay editores peruanos en texto escolar están siendo exitosos. Algunos van en una forma muy ordenada y estable, y otros van un poco por cauces non santos. Y felizmente esos no forman parte de la Cámara Peruana del Libro. No tenemos vínculo con ellos, porque están haciendo acciones que no son compatibles con la ética con la que se debe trabajar, ¿no? Digamos, pero bueno, son casos aislados, pero es el único sector donde realmente hay un crecimiento así, porque hay un mercado cautivo, hay un mercado que se lo disputan casi de igual a igual con las grandes transnacionales, ¿no? Pero no de igual a igual, porque igual dominan las transnacionales, pero ¿por qué las transnacionales han venido y nos han sometido acá, han sometido al mercado, digamos? Aunque sometido es una palabra que puede ser malinterpretada, tengo que cuidarme, digamos, ¿por qué han tenido el éxito, vamos a decirlo de esta manera, en positivo y no en negativo, que han tenido? Porque encontraron un mercado que está
en donde los actores están en permanente crisis. No hay año en que yo no haya tenido que sacar plata de mi bolsillo y he hipotecado mi casa o lo que sea para mantener viva la editorial. Y estoy seguro que a todos los que estamos en el campo editorial nos ha pasado eso, ¿no? Porque vivimos de crisis en crisis. Con mi mujer a veces nos miramos y nos reímos y decimos, qué tontera hemos hecho, ¿no? Sí, pero al final estamos felices, pero digamos, si uno lo ve desde el punto de vista meramente, digamos, costo-beneficio, digamos, pues si hubiéramos puesto nuestro dinero a ganar intereses, no habríamos tenido ni que hipotecar la casa, ni pasar dificultades como las que hemos pasado en algunas épocas para seguir haciendo los libros que queremos hacer, ¿no? Y eso es muy injusto, y ese es un caso específico, yo puedo hablar por mí, pero sé que hay otros casos similares, y el problema es que así no se puede crecer, es decir, así no se puede prosperar. Entonces, mientras el Estado no compre libros en forma sistemática, a los actores que estamos trabajando en forma legítima, seria y ordenada, y ofreciendo buenos contenidos, ¿no? Mientras, y cuando hablo del Estado son las bibliotecas municipales, ¿no? O el Ministerio de Educación, y mientras no se fomente la lectura, estamos hablando de planes de largo plazo, ¿no? Es decir, con estas bibliotecas tal vez se siembre el interés en la lectura en ciudadanos que puedan acceder a los contenidos no sé, pues se me ocurre en localidades como Jaén o como, no sé, en alguna localidad distante de Arequipa, ¿no? En Majes o en alguna localidad del Valle del Colca, que tiene que haber bibliotecas ahí. Entonces surgirán lectores y esto alimentará todo un interés que generará una nueva dinámica. Son procesos de largo plazo y por eso es que no les gustan los políticos. Los políticos quieren que la ley se dé ahora y que en 2 años ya esté el resultado. Justo ya tiene 15 años la ley del libro, ¿no? Y incluso está por fenecer sus beneficios. ¿En alguna forma ha contribuido la ley del libro? O bueno, por lo visto no ha contribuido mucho, ¿no? No, sí ha contribuido, por supuesto. ¿En qué aspecto se podría decir? Ha contribuido por lo menos estamos vivos, los actores de la cadena del libro. La dinámica era que teníamos el año 2002, antes de que se promulgue la ley del libro, era que íbamos a desaparecer, porque ya no se podía más. Por lo menos ha dado un soplo de vida, ¿no? Un pequeño, ha sido una ventana de luz por la que nos hemos podido, digamos, que nos da la luz, que nos ha permitido andar en este mundo de incertidumbres, ¿no? Y lo que sí es clarísimo es que son muy pocos los que han podido hacerse de un capital, de un fondo de inversión, porque ¿cuál es la gran diferencia de estas transnacionales que vienen pues de un país como España, que si bien no tiene una población, digamos, duplica la peruana, 55, 58 millones de habitantes, pero tienen pues un nivel de consumo de libros que es muy, o lo ha sido tradicionalmente en los últimos 30 años, 40 años, muy potente. Entonces les da la base como para acumular un nivel de riqueza y luego proyectarse a América, ¿no? Que es lo que han hecho, y en América han prosperado en todo lado. Pero comenzar en una sociedad, en un país como el nuestro, en donde hemos vivido, como ya decía, tantas crisis, hemos pasado por tantos maretazos y tantos tsunamis y tantos huaicos que nos han arrasado y nos han dejado mal parados tantas veces, calatos muchas veces, es difícil, ¿no? Entonces nos dio un sostén, digamos, nos ha permitido crecer un poquito. Hemos mejorado en profesionalización, yo creo que sí, eso está claro. Los libros peruanos de los años 70 y 80 eran los libros más feos de América Latina, ya por lo menos ahora competimos en calidad gráfica, calidad editorial con los libros que puedan hacerse en muchos otros lugares.
y lo que nos falta es mercado, nos falta ganar el mercado, nos falta proyectarnos ya con ímpetu al mercado internacional. Hemos participado en muchas ferias en estos últimos 10 años o 12 años. O sea, la internacionalización que ustedes pensaban darle fuerza, se ha iniciado, por supuesto que se ha iniciado. Yo ya estoy exportando como Paysa a países como México, como Chile, como Colombia. Ya tenemos una presencia, ¿no? En Estados Unidos también. Entonces, hay pequeñas redes o grandes redes de distribución. Hay algunos editores como Macro, que está exportando bastante, ¿no? O los libros más pequeños del mundo, que está exportando bastante. Entonces, son casos de éxito que hay que poner sobre la mesa como ejemplos de lo que se ha logrado. Y ojalá sean más, pero cada uno tiene que ir haciendo su camino, ¿no? Cada uno tiene que ir depurando su catálogo o apuntando hacia lo que resulte más atractivo en otros mercados y se lograrán estos propósitos, ¿no? De crecimiento sostenido. Crecimiento sostenido quiere decir poder acumular capital para poder invertir. Necesitamos, por ejemplo, comprar derechos de autores en el exterior. Yo hace tiempo estoy pidiendo que se restituya la exoneración. ¿Qué pasa si yo le pido, por ejemplo, el año pasado vino Richard Ford, yo le pido que me permita traducir 3 cuentos de su colección de cuentos? Quiero traducirle 3 cuentos para un libro pequeño que quiero lanzar acá. Me dice, sí, de acuerdo. Pero hablo con su agente editorial y me dice, de acuerdo, ¿cuánto ofreces de anticipo? Vamos a poner que sea 1000 soles, ¿ya? Yo le digo 1000 soles, pero tengo que retenerte el 27% o el 26% de impuestos, porque así lo manda la ley peruana. O sea, tú no vas a recibir 1000 soles, sino vas a recibir 760 soles, ya, por decirlo. Dice 27%, entonces ¿cuánto recibiría? 27 sería así, 730. Entonces ya nos miran como, bueno, no me conviene un poco. Y si yo voy por encima de eso, le digo, entonces te pago 1300 para que descontados sean los 1000 que quieres, ya me sale muy caro, ¿no? Por decir, ¿no? Son cifras. Mientras que si yo tuviera una sede en Colombia, la ley colombiana me permite pagarle al editor del exterior sin retenerle dinero. Entonces tiene una ventaja comparativa el editor colombiano, que ha crecido más que el editor peruano. ¿No? Hace 40 años, en los años 45 años, 50 años, en la década del 60, las industrias editoriales colombiana y peruana están a la par. Teníamos casas editoriales acá, tenían casas editoriales allá, teníamos industria gráfica acá, tenían industria gráfica allá, teníamos librerías acá, tenían librerías allá. Pero vinieron las crisis de Perú y se desbarató todo el Perú, mientras que allá siguió la cosa prosperando. Y hay mucha más dinámica. Colombia está en los cuadros, esos cuadros comparativos. Colombia nos lleva pues una ventaja enorme. Ellos exportan hace tiempo a la par de Argentina, ¿no? Libros en América Latina, el comercio intrarregional. A veces le han exportado más libros a Argentina que Argentina a Colombia. La balanza ha sido positiva para los colombianos. ¿Qué pasó? Que se desestructuró la industria editorial peruana, y cuando hablo de industria hablo de toda la cadena, ¿no? Sí, de los editores hasta el librero, pasando por el distribuidor, por todos los agentes, ¿no? ¿Qué ha hecho, qué está haciendo la Cámara Peruana del Libro para salir de esta situación? Bueno, trabajamos todos los días con entusiasmo, pensando con la convicción de que esto se puede superar, no solo porque queremos superarlo, sino porque hay formas de hacerlo, ¿no? Entonces estamos trabajando un nuevo proyecto de ley del libro que ya está redactado, ya está escrito, ya está oleado y sacramentado, que debemos haber terminado el 19 de diciembre, la última reunión. Hemos tenido unas 40 o 50 reuniones en el grupo de trabajo donde se hizo esta ley, donde han participado técnicos del Ministerio de Cultura, de la Dirección del Libro y de la Lectura,
abogados, han participado técnicos de la Biblioteca Nacional, han participado técnicos que ha aportado la Cámara Peruana del Libro, y también editores y libreros, ¿no? Y también algunos de estos llamados editores independientes, ¿no? Entonces hemos hecho un trabajo, creo que serio, con mucho fundamento en la realidad y en las leyes que tenemos vigentes, ¿no? Para no contradecirlas, y ya se hará conocer en los próximos meses, ¿no? Tenemos que encontrar el camino para que este proyecto se promulgue como una ley de la República, se publique en el peruano antes del 12 de octubre, antes del 11 de octubre. El 11 de octubre caduca la ley 28086, ¿no? Caduca el 11 de octubre, entonces hay que apurarse más. Pero ya una vez que nosotros lo entreguemos, ya va a quedar en manos del Ejecutivo por una parte, o sea, del actual gobierno, y del Congreso, ¿no? ¿Y qué aspecto de esta nueva ley que se está proyectando permitiría salir de esa situación? ¿Hay algún aspecto que quiera destacar? ¿Alguna medida así muy clave? Tal vez la más importante sea involucrar a todos los gobiernos locales y al gobierno central a través de la Biblioteca Nacional o sea, el Ejecutivo, lo que se llama Ejecutivo, al Ejecutivo y a los gobiernos locales, es decir, a los 1.800 o más de 1.800 gobiernos municipales que hay en el país, y a las regiones, los gobiernos regionales, en una gran movilización para que el ciudadano tenga acceso a la actualidad literaria, ¿no? Cuando digo literario no solo es la ficción, ¿eh? Hablo del literario en el sentido de libresco, digamos, los contenidos artísticos, científicos y literarios que contienen el libro, y también que se formen bibliotecas clásicas y contemporáneas, ¿no? Con una permanente alimentación de novedades editoriales. Si esto se hace realidad, que ojalá, que ese es mi deseo, bueno, podríamos pensar que sí estamos en camino de que el Perú se convierta en una sociedad lectora, ¿no? Que el ciudadano tenga acceso fácil y gratuito al libro, ¿no? Que eso sería una revolución, ¿no? Y que el conocimiento no sea, que el conocimiento y el goce de la lectura no sea un privilegio para el que tiene la capacidad de comprar libros únicamente. Entonces, eso sí creo que sería un cambio trascendental. Aquí se necesita un compromiso, ¿no? Que es el de las autoridades gubernamentales, ejecutivo y legislativo. Si es que estas personas creen que es posible cambiar el rostro del Perú, porque ¿qué cosa es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas? Es decir, es la capacidad de recrearnos, de alimentarnos en nuestro mundo interior y bueno, generar nuevas formas de desarrollo, ¿no? Personal y colectivo, ¿no? Bueno, muchas gracias.